en las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 mensajes de Cristo a las iglesias en el Asia Menor, y hemos visto la importancia de cada uno de estos mensajes, hemos visto la enseñanza de cada una de estas iglesias, lo que Cristo quiere hablarle a cada una de estas iglesias, hermanos. Y yo espero, hermanos, que cada uno de ustedes esté examinándose, tanto a nivel individual como a nivel de iglesia, como todas las iglesias, hermanos, pasan por diferentes momentos como los aquí descritos en estas 7 iglesias. Puede una iglesia tener una o distintas características de las que hemos visto durante estos 3 últimos domingos. Hoy es el 4º domingo de estudio de la 4ª iglesia. Y vemos cómo las iglesias tienen distintas características. Todas las iglesias tienen diferentes cosas que examinar y qué cosas aprender y aplicar, sobre todo, de estas 7 iglesias. En esta mañana, hermanos, veremos la iglesia de Tiatira, en la 4ª iglesia a la que Jesús escribe, y vemos que la iglesia de Tiatira tiene un gran problema, hermanos, y es el problema de la corrupción dentro de la misma iglesia. Si la iglesia de Pérgamo era una iglesia que permitió la falsa doctrina, hermanos, Tiatira es una iglesia que permitió el pecado dentro de la iglesia. Sabemos que la falsa doctrina lleva al pecado, pero la iglesia de Tiatira fue muy tolerante. Esa es la palabra clave que veremos en esta mañana: tolerante con el pecado. Nosotros vimos anteriormente la iglesia de Éfeso, y nosotros aprendimos en la iglesia de Éfeso, hermanos, que un cristiano puede tener muchas obras, un cristiano puede hacer muchas cosas: evangelizar, ganar personas, hacer eventos, leer mucho la Biblia, hermanos, tratar de ganar a los perdidos. Pero aún así un cristiano puede perder el primer amor. Y eso fue lo que aprendimos en la primera carta de Cristo a Éfeso. En la segunda carta de Pérgamo, hermanos, vimos cómo una iglesia puede ser fiel, y muchas veces esta fidelidad, hermanos, lo llevará a la misma muerte. Eso fue lo segundo que vimos. Fue una iglesia a la que Jesús no tuvo nada que decir, no tuvo nada que reprender de ellas. Vimos la última vez que Esmirna es una iglesia que permitió la falsa doctrina. ¿Cómo pueden haber iglesias, hermanos? Y eso lo vemos hoy en día. Las iglesias pueden permitir la falsa doctrina dentro de sus paredes, dentro de sus maestros, y no hacer nada. Y hoy veremos en esta mañana la iglesia de Tiatira. Y es una iglesia que no solo permitió la falsa doctrina, hermanos, sino permitió aún el mismo pecado dentro de sus mismas 4 paredes. Cuando nosotros hablamos de Tiatira, hermanos, y vemos el pecado, una cosa que debemos resaltar, hermanos, cuando veamos esta carta y en esta mañana, es que Dios ama la santidad dentro de la iglesia. Dios es un Dios celoso de la santidad. Dios no permitirá que ninguna persona dentro de su iglesia enseñe falsa doctrina y lleve a los cristianos a vivir una vida de pecado. Cristo mismo, hermanos, se encargará de aquellos que tratan de influenciar a los creyentes hacia el pecado y a la idolatría, a la fornicación espiritual. Es una idea con la que yo quiero que ustedes se vayan en esta mañana, hermanos. Cristo es celoso de su iglesia. Cristo ama su iglesia. Y muchas personas pueden pensar que pueden hacer lo que quieran dentro de la iglesia. Pero como veremos en esta mañana y vimos la vez pasada, Cristo mismo se encarga de sacar a estos falsos maestros. En esta oportunidad Cristo será más fuerte todavía que de lo que fue hace 8 días. Hace 8 días vimos cómo Cristo usará su misma palabra para traer juicio sobre la iglesia. En esta mañana, y quizás a algunos les parecerá algo ofensivo, y pues la palabra de Dios es clara, hermanos. Cristo matará con muerte a aquellos que se osan traer idolatría dentro de la iglesia, traer mundanalidad y pecado dentro de la iglesia. Eso lo veremos más adelante. Cuando nosotros hablamos de Tiatira, hermanos, y ustedes saben que para poder entender estas cartas y sobre todo estas iglesias, debemos viajar al tiempo de ellos, debemos entender el contexto histórico de estas iglesias. Y cuando nosotros vinimos a Tiatira, hermanos, era una ciudad que quedaba más o menos a 75 kilómetros al sureste de Pérgamo. Cuando ustedes ven un mapa de las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes van a ver que las iglesias están distribuidas de esta manera, como una U invertida, comenzando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y así todas las iglesias están haciendo una U invertida. Esta ciudad quedaba en un valle extenso, cerca de un río llamado Hermus, y estaba cerca de las provincias de Misia y de Lidia, y pretendían estar ahí dentro de esta misma región. Toda esta era una misma región. En el año 190 después de Cristo, los romanos entraron en este valle y conquistaron la ciudad de Tiatira.
porque estaba situada en este valle plano y no tenía ninguna forma de defenderse o no tenía ninguna forma de estar escondida y estar protegida. Entonces estaba a merced de todas las fuerzas superiores. La ciudad de Tiatira, hermanos, estaba en una ruta comercial entre Pérgamo y Sardis, que será la próxima iglesia que veremos dentro de 8 días. Y desde Esmirna había mucho comercio. Era una ciudad no muy grande, de hecho es la ciudad más pequeña de las 7 ciudades, pero recibe la carta más extensa de las 7 cartas. Como ustedes ven ahí, es del versículo 18 hasta el 29, son 11 versículos los que veremos en esta mañana. Era una ciudad pequeña, pero gracias a las rutas comerciales que pasaban por esta ciudad llegó a tener un crecimiento económico muy impresionante. Además, algo muy importante, hermanos, que debemos nosotros entender y ver y conocer para poder entender bien esta carta, es que dentro de la ciudad habían distintos tipos de artesanos que producían distintas mercancías. Habían unos panaderos, habían pintores, habían aquellos curtidores de pieles, habían sastres, alfareros, había gente que trabajaba la lana, pero sobre todo la ciudad de Tiatira se destacaba porque era una ciudad metalúrgica. Trabajaban el cobre y trabajaban los metales. Y otra cosa muy importante, hermanos, para poder entender esta carta era que en la ciudad de Tiatira existían gremios, como lo vemos hoy en día. Ahora, estos gremios o sindicatos que nosotros conocemos hoy en día se agrupaban y honraban a dioses paganos, y cada uno de los gremios tenía un dios pagano. Dentro de los dioses más adorados dentro de esta ciudad estaba el dios Apolo, que era el dios del sol, y Artemisa. De estos dos se conocían como los tirimnos, estas dos deidades. Y había otro culto dentro de esta ciudad a una diosa falsa llamada Sábate. Eso es supremamente importante de entender. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos gremios, hermano, de trabajadores dentro de Tiatira, estas personas tenían una obligación, y era que toda persona que estaba dentro del gremio de trabajador, por obligación debía asistir a las festividades, a las fiestas patronales, digámoslo así, de estas deidades. Ellos tenían que comer en los templos y en algunas oportunidades, de acuerdo a los dioses, entregarse a la promiscuidad sexual. El no estar dentro de estos gremios, o el no estar dentro de estos sindicatos, o el no cumplir con estas reglas que imponían los gremios sobre las personas que estaban dentro de ellos, el hecho de comer carne ofrecida a los ídolos y entregarse a la promiscuidad, conducía a que las personas eran expulsadas de estos gremios. Y al ser expulsados de estos gremios, las personas no podían trabajar y nadie compraba los producidos que ellos hacían. Eran considerados como parias, como excluidos de la sociedad. Entonces, esto es supremamente importante, hermanos, porque cuando hablemos de Jezabel, esta mujer, aunque no se llamaba Jezabel, es el nombre que Jesús le da a esta mujer, ella utilizó esta misma influencia y esta misma presión de los gremios para hacer que los cristianos cometieran adulterio espiritual y pecaran. Ahora, otra cosa importante nosotros debemos ver aquí, se nos dice que Lidia, la mujer que está ahí, se relata en Hechos 16:14, era de esta ciudad de Tiatira. Se nos dice que era la primera mujer, la primera persona convertida en Europa, como tal, relatada en el libro de Hechos. Y algunos llegan a decir, yo no creo esta versión, que la mujer que Jezabel, que se habla ahí en la iglesia de Tiatira, era la misma Lidia. Pero no creo que sea así, porque se nos muestra ahí que Lidia fue una verdadera creyente. Entonces, vamos a entrar a nuestro texto en esta mañana, después de haber visto este preámbulo, de haber visto la introducción y entender muy bien la cultura de esta ciudad. Y lo primero que vamos a ver aquí, hermanos, es la descripción de Cristo. Vamos a seguir el mismo patrón que hemos seguido domingo a domingo y veremos en primer lugar la descripción de Cristo. Versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya habíamos dicho, hermanos, que ángel se refería al pastor de la iglesia. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y siguientes, que la revelación fue escrita para los siervos, para aquellos que estaban dentro de las iglesias. Y Jesús comienza esta carta con una descripción distinta. Ustedes saben que cada iglesia tiene una descripción diferente de Cristo. Y miren lo que Jesús dice a esta iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando nosotros vemos aquí la descripción de Cristo, lo primero que se nos dice es que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que primero Jesús le dice a esta iglesia, hermanos? Les declara su divinidad. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros vemos que es casi que la única referencia en todo el libro de Apocalipsis que ustedes van a encontrar donde a Jesús se le llama Hijo de Dios.
Y esto, hermanos, al Jesús declarar su divinidad de entrada hacía algo difícil, o sea, muy difícil para los cristianos, porque los cristianos vivían en un ambiente donde el mismo César decía ser hijo de los dioses. Esto era de entrada para ellos algo muy difícil de entender y muy difícil de aceptar, digámoslo así. Hacía que el ser cristiano era un hecho muy, muy difícil para una persona en la iglesia, en la ciudad de Tiatira. Además, el dios Apolos, el dios del sol, era adorado en esta ciudad, y se dice también que Apolos era el hijo de los dioses. Entonces todo esto ponía a los cristianos en aprietos. Ellos tenían que adorar a aquel que era el verdadero hijo de Dios. Si ellos se negaban a adorar al César, si ellos se negaban a adorar, a seguir la religión estatal, ellos por un lado no podían trabajar, no podían entrar a los gremios, y segundo morirían de hambre. Entonces es muy, muy difícil para ellos el saber que Jesús es el Hijo de Dios. Era muy, muy complicado. En segundo lugar, dice Jesús ahí, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que Jesús literalmente tiene ojos como llama de fuego, que tiene unos fuegos en los ojos. No, hermanos, eso es un lenguaje simbólico. Jesús es aquel que ve todas las cosas, hermanos, y conoce todas las intenciones de los corazones. No hay nada oculto a los ojos de Cristo. Cristo conoce todas aquellas motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Nadie puede ocultar nada a los ojos de Cristo. Si Jesús es omnisciente, Él es el Hijo de Dios, entonces Él examina todas las intenciones. Y como veremos más adelante, hermanos, Jesús es juez justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie podrá quejarse en el día del juicio que recibirá algo distinto a lo que merecía recibir. Jesús es aquel, hermanos, que tiene ojos como llama de fuego. Él tiene un conocimiento perfecto de todo lo que ocurre en la iglesia. Y yo les digo algo, si hay gente que trata de ocultar su pecado, que trata de mostrarse de una forma distinta en la iglesia y es distinto en su casa, no podrá engañar a Cristo. Cristo tiene ojos como llama de fuego. Él podrá ver más allá de lo que los hombres no podemos ver. Y luego se nos dice que Jesús tiene aquí pies semejantes al bronce bruñido. Estos hermanos, al ser metalúrgicos, al trabajar con los metales, ellos entendían muy bien lo que significaba esto. Y muchos comentaristas aquí dicen que la traducción más clara acá es bronce pulido. Ellos, al escuchar esto de Jesús, significaba que Jesús es un juez justo, es sólido, es fuerte, es estable. Jesús juzgará con firmeza. Él pisará a las naciones, como dice Isaías 63. De hecho, Isaías 63 es una de las descripciones más fuertes de Dios. Si ustedes lo leen, ese texto de Isaías 63:3 dice: ¿quién es aquel que viene de pisotear las naciones en su furor? ¿Quién es aquel que viene con los vestidos manchados de sangre? Y luego Dios contesta: soy yo, Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que juzga con firmeza. Él es Dios imparcial, sabio y todopoderoso, que evalúa las iglesias, que conoce la intención y que no cambia, y que pisará con fuerza y pisará con ira a aquellos que osan a torcer y a traer pecado a la iglesia. Esto es supremamente importante, hermanos. ¿Y por qué también es importante? Para quitarnos todas aquellas imágenes falsas que tenemos de Cristo. Muchos se imaginan a Cristo como un ser de puro paz y puro amor. Se imaginan que Jesús es un hippie, que Jesús solamente quiere que todo el mundo sea feliz y tenga mucha paz y felicidad todo el mundo. Pero como veremos más adelante, Jesús es aquel también que ha de juzgar con juicio severo a aquellos que han de traer idolatría dentro de la iglesia. En segundo lugar, hermanos, veremos el contenido del mensaje. Veremos qué es lo que Jesús le dice acá a la iglesia. Vamos a ver el elogio de Cristo. Verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras tus obras postreras son más que las primeras. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que tenía muchas obras pero poco amor, esta iglesia era todo lo contrario. La iglesia de Tiatira tenía mucho amor y mucha fe y servía a Dios y tenía mucha paciencia o mucha perseverancia, tanto así que Jesús dijo de esta iglesia que sus obras eran mayores que las primeras. Era mucho más.
¿A qué se refería Cristo acá? Esta iglesia no solo crecía en número, porque había muchas personas quizás que estaban viniendo a la iglesia, sino también era una iglesia que estaba creciendo en carácter, en amor. Esta iglesia amaba la verdad, amaba a Cristo, amaba a los hermanos, amaba servir a los hermanos, amaba servir a Cristo. De hecho, si ustedes notan ahí, hermanos, de estas 4 características, 2 son la razón de las otras 2. Si yo tengo amor y fe, voy a tener servicio y voy a tener perseverancia. Y eso es lo que Jesús resalta de esta iglesia. Esta iglesia amaba mucho más que la iglesia de Éfeso amaba a Cristo y tenía mucha fe. Creía en Cristo. Tenía una fe perseverante. Tenía paciencia. Estaba creciendo, estaba madurando más y más como Cristo. En otras palabras, hermanos, esta iglesia estaba creciendo y prosperando espiritualmente. Si ustedes recuerdan, hermanos, la iglesia de Éfeso tenía mucha ortodoxia, pero tenía muy poco amor por Cristo. Esta iglesia es todo lo contrario. Tendrá mucho amor, pero tendrá muy poco discernimiento con la falsa doctrina. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto conmigo? Yo te pregunto en esta mañana, mi hermano, tú que llevas años en Cristo, que dices tener años en el Evangelio, ¿tus obras postreras son mayores que las primeras? ¿Amas tú a Cristo más ahora que antes? La mayoría de la gente tiende a hacer al contrario. Yo amaba mucho a Cristo al principio, pero me he ido enfriando. La pregunta es, ¿amas tú más a Cristo? ¿Tienes más fervor, más amor? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Estás viendo el crecimiento en tu alma? ¿Amas más a los hermanos? ¿Te esfuerzas por ser más perseverante? ¿Estás creciendo más y más en amor, tanto así que los hermanos pueden notarlo? Esta iglesia amaba a Cristo con pasión, con fervor, con mucha devoción. Amaban mucho a los hermanos y no servían de una forma superficial. Por el contrario, en Tiatira esos hermanos servían de una forma sacrificial. Se preocupaban unos por otros. Su amor estaba creciendo más y más y más. Y la poquita doctrina que ellos conocían, hermanos, quizás no tenían tanta ortodoxia como Éfeso, pero esa poquita doctrina que tenían no solo estaba en sus cabezas, sino que alimentaba su alma y sus corazones. Y este conocimiento de Cristo, el poco que tenían, era combustible para adorar y servir más y mejor a Dios. ¿Cómo está tu amor por Cristo? ¿Sirves de una forma sacrificial a Cristo? ¿Te esfuerzas por amar a Cristo? ¿Tú ves crecer más y más tu amor por Cristo cada día que pasa y cada mes que pasa? ¿O al revés? Tú ves que cada vez vas más para atrás como el cangrejo. Vas caminando más y más para atrás. Más mundano, más pecador, más tolerante del pecado, como veremos más adelante que le pasó a esta iglesia. Avanzas más en la fe, ves crecimiento en tu alma, sirves más a Cristo y ves que tu amor crece más y mejor a medida que pasa el tiempo. ¿O solamente eres un cristiano acostumbrado a ser cristiano? Porque miren ahora lo que Jesús dice a la iglesia. Y vamos a entrar ahora al tercer punto, la reprensión de Cristo a la iglesia. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hasta aquí parecería que está en la iglesia perfecta. Wow, todos se aman, la iglesia crece, vienen personas. Wow, todos sirven. Qué amor unos por otros. No, es la iglesia perfecta. Yo quisiera ir allá. ¿Dónde es la dirección? Hay que ir. Pero mire lo que Cristo después dice a esta iglesia. Y quizás, como siempre lo digo, para estos hermanos era algo chocante. Porque estas cartas fueron enviadas a todas las 7 iglesias. Cada uno tuvo una copia de este libro de Apocalipsis. Y ellos, me imagino, al leer esta carta dirán, wow, estamos haciendo muy bien el trabajo. Wow, excelente. Pero mire cuando llegan al verso 20. Pero tengo pocas cosas contra ti. Y dice el texto, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Usted se imagina la impresión, la reacción que tuvieron estos hermanos cuando Jesús los reprende aquí? Jesús denuncia una vez más aquí a esta iglesia, les deja ver cosas que ellos quizás no veían. Quizás en tanto amor que ellos tenían unos por otros, se habían descuidado en la doctrina. Y noten ustedes aquí que Jesús
ama y cuida la salud espiritual y el crecimiento de la iglesia. Quizá la iglesia no comenzó a crecer con muchas personas, pero muchas personas que estaban viniendo no eran verdaderos creyentes. Muchas de estas personas que estaban viniendo estaban trayendo la cultura y la mundanalidad de su cultura y estaban contaminando a la iglesia. Es más, algunos aquí, la alusión que hace Jesús aquí a Jezabel es porque quizás había una mujer que había entrado en la iglesia de Tiatira a enseñar. No es literalmente la mujer del rey Acab, la que se habla acá como Jezabel, pero una mujer que tenía esa misma actitud de Jezabel. Jezabel había muerto en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto la historia en Primera de Reyes, cómo esta mujer muere. Ella se enfrentó a los profetas de Dios y murió comida por los perros. Los perros lamieron la sangre de ella en el piso y murió de una forma terrible. Y vemos nosotros aquí que esta mujer estaba enseñando falsa doctrina, estaba llevando a los hermanos a la inmoralidad espiritual. Esta mujer, quizá dicen algunos comentaristas, había tomado un lugar de una forma abusiva dentro de la iglesia y andaba profetizando, trayendo supuestamente revelación de Dios a la iglesia. Si ustedes leen ahí, hermanos, Primera de Reyes 16, 30 al 33, van a ver una descripción de Jezabel y lo que ella hizo en el pueblo de Israel. Dice ahí la escritura: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. ¿Qué hizo esta mujer con el rey de Israel? Lo hizo pecar aún peor de lo que él ya había hecho. Peor que los pecados de Jeroboam. Y mire lo que hizo el rey Acab, influenciado por esta mujer. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Esta mujer, hermanos, hizo pecar al rey de Israel mucho peor que habían hecho los reyes anteriores. Esta mujer, con toda esa influencia que había tenido, había ganado con su esposo, lo había llevado a pecar más y peor, y la furia de Jehová se había desatado sobre Israel porque se han alejado de él. Entonces vemos, hermanos, que esta mujer no era cualquier cosa dentro de la iglesia. Esta mujer tomó el lugar que no le correspondía. Los hermanos, quizás por tanto amor y tanta tolerancia, permitieron que la mujer entrara y comenzara a hacer de las suyas dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que esta mujer hacía? Notemos dos cosas que dice ahí. Profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. En primer lugar, hermanos, vemos que el texto nos dice que ella era una profetisa. Ahora, en ese momento en la iglesia de Cristo, habían profetas todavía. Habían personas que traían la palabra de Dios dentro de la iglesia. Habían personas que la palabra de Dios y la voluntad de Dios les era revelada porque la escritura todavía no ha sido completada. Y esta mujer se hacía pasar dentro de la iglesia de Dios como una profeta. Ahora, esta mujer no entró diciendo: soy una falsa profeta, me van a dar la membresía de la iglesia. Obviamente no, ella entró de una forma sigilosa, ella entró de una forma fácil, se escabulló. Y esos hermanos, al no tener discernimiento, la dejaron pasar y entró a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos hoy en día, cuántos profetas hoy en día traen revelaciones supuestamente de Dios? Y estos hombres se han inmiscuido de una forma fácil. Han entrado de una forma encubierta, como dice el apóstol Pedro, dentro de las iglesias y traen nuevas revelaciones supuestamente de Dios. Esos autonombrados profetas. Ahora, miren ustedes aquí, hermanos, que esta mujer se autoproclamó profeta. Miren lo que dice el texto, que se dice profetiza. Ella misma se tomó un cargo que nadie le había nombrado a ella. ¿Y qué es lo que hacía ella? Enseñaba, engañaba dentro de la iglesia a los hermanos, y el propósito de la enseñanza de esta mujer era desviar a los creyentes para que pecaran. Esta mujer quería y profetizaba supuestamente lo mismo que profetizan hoy muchos hermanos. Profetizan cosas en contra de la misma palabra de Dios. Noten ustedes cuántos hoy se autonombran profetas, se autonombran apóstoles y enseñan cuántas cosas terribles, cuántas aberraciones enseñan dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no hace nada, hermanos. Se parece mucho a la iglesia de Tiatira. Toleran la enseñanza falsa de muchos falsos profetas.
Entonces ya vimos que esta mujer entró a la iglesia, tomó el lugar y enseñaba cosas diciéndose ser profetisa. ¿Y qué es lo que ella enseñaba? ¿Cuál era el contenido de su enseñanza? Miren lo que dice el texto. Seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿por qué esta mujer tuvo tanto éxito dentro de la iglesia, hermanos? Bueno, como ya dijimos anteriormente, los hermanos eran propensos a caer en este engaño, ya que la única forma de subsistencia en Tiatira era ser parte de uno de estos gremios que adoraban a uno de estos dioses. Entonces, esta mujer poco a poco empezó a enseñar a los hermanos dentro de la iglesia que era algo normal, que era algo común y corriente, que no tenía nada de malo comer comida sacrificada a los ídolos, que no tenía nada de malo participar en los eventos inmorales que se hacían dentro de los templos. Y para añadirle un poco más, los hermanos sabían que al no participar en esto, tendrían que empezar a mendigar en las calles. Y es por eso, dicen los comentaristas, que la enseñanza de esta mujer ganó tantos seguidores dentro de la iglesia. Ahora, noten ustedes, hermanos, cómo Satanás es tan sutil de decirle al cristiano que él tiene que amoldarse a la cultura, que el cristiano no debe confiar en Dios para su sustento, sino que él debe entregarse a la cultura, porque no hay otra forma de tener sustento. Y cuando la iglesia no discierne la idolatría, hermanos, el pecado comienza a entrar dentro de la iglesia. Cuando la iglesia no tiene discernimiento, la idolatría y la inmoralidad comienzan a entrar a la iglesia. Comienza a ser más normal el pecado dentro de la iglesia. Comienza a ser la idolatría algo común y corriente. Comienza la conciencia del cristiano a dormirse más y más y más. Por eso ustedes ven iglesias hoy, hermanos, mundanas. Por ustedes ven que dentro de las iglesias hoy hay tantas prácticas mundanas y parece algo tan normal que las iglesias como de este corte, reformada como la nuestra, comparados con ellos, son como iglesias religiosas. Las personas ven los himnos acá y dirán, uy, pero esta iglesia es fría, es religiosa, no tiene el fuego del Espíritu Santo como tienen otras iglesias. Pero lo que muchos no se dan cuenta, hermanos, es que muchos tipos de música y muchos tipos de prácticas dentro de la iglesia provienen del mismo mundo. Y por eso ustedes ven que las iglesias están llenas de gente no convertida. Porque la gente va a la iglesia solamente por el entretenimiento, la entretención que estas iglesias les ofrecen hoy a ellas, hermanos. Y esto, ¿cuál es la razón de todo esto, hermanos? La falsa doctrina, la iglesia tolerando la falsa doctrina, no presta atención a lo que se enseña en la iglesia. Y yo les digo una cosa, hermanos, no podemos menospreciar la verdad en nombre del amor. Muchas personas que piensan, hermanos, que la verdad y el amor están en contra uno del otro. Debe existir un equilibrio, hermanos. Nosotros debemos amar a Cristo, pero también debemos amar su palabra. No podemos separar una de la otra. Recuerden lo que dice Cristo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No podemos sobreenfatizar el amor y no enfatizar la doctrina. O no podemos sobreenfatizar la doctrina sin enfatizar el amor. Y eso es lo que pasó en Tiatira. Toleraron esta falsa doctrina en nombre quizás del amor. Muchos de ellos, hermanos, usaron la excusa de la libertad cristiana para pecar. Y yo les digo una cosa, hermanos, ¿cuántas inclusive hay iglesias que se hacen llamar, sectas, que hacen llamar iglesias, que enseñan muchas doctrinas pecaminosas? Como por ejemplo las hermanas aquí, que estuvieron en esta iglesia donde le enseñan a las personas que es normal pecar, que usted ya está justificado, que usted ya vive usted puede vivir de la manera que usted le dé la gana, usted puede vivir de una forma impía y mundana, porque al fin y al cabo usted ya está justificado delante de Dios. Yo les digo, hermanos, esta es la misma enseñanza de Jezabel dentro de la iglesia. Es más, yo recuerdo ahora, hermanos, muchas iglesias hoy en día viven luchando contra Jezabel. Y que el espíritu de Jezabel por allí y el espíritu de Jezabel por allá, hermanos. Y no se han dado cuenta que a Jezabel la tienen ya dentro de su misma iglesia enseñando desde el púlpito. Y no se han dado cuenta, hermanos. Por causa del desprecio por la verdad. Y eso le pasa a la iglesia cuando comienza a despreciar la verdad y hace un énfasis desmedido en el amor. Satanás buscará que el cristiano se anestesie y viva de una forma normal con su cultura, hermanos. Satanás le dirá al cristiano que él puede ser mundano, enredarse con el pecado y aún así seguir siendo cristiano. Hoy nosotros vemos otra doctrina muy común, y ustedes de pronto la han escuchado, la doctrina del cristiano carnal, ¿cierto? Dicen ellos, hay tres clases de seres humanos: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal.
Y usted les pregunta, ¿qué es el hombre carnal? No, el hombre carnal es un cristiano que está viviendo en pecado. Él es salvo, pero él es salvo, pero él vive en pecado. Hermanos, eso es la influencia de la misma espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, hermanos. Enseñando mundanalidad. Recuerden lo que dicen las escrituras, hermanos. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, noten ustedes después lo que Jesús dice aquí a esta mujer. Vamos a notar ahora el juicio de Cristo acá en el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Noten ustedes aquí, hermanos, que Jesús, antes de decretar este juicio sobre esta iglesia, sobre estas personas, Jesús le da tiempo de arrepentirse a esta mujer. ¿Y qué es lo que nos muestra a nosotros este pasaje, hermanos? Jesús es Dios y Jesús es compasivo y misericordioso. Aún a pesar de todo el daño que ha hecho esta mujer dentro de la iglesia, a pesar de que esta mujer había desviado, había engañado a los hermanos, Jesús le da tiempo de arrepentirse a esta mujer. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Dios utiliza a sus siervos, Dios utiliza a las personas para llamar a los pecadores